Voy a proceder entonces a armar nuestro tubo Venturi casero con botellas de gaseosa, nada es comprado, todo son cosas que habían en la casa. Esta es una cajita donde viene un ambientador. Entonces el prototipo va a ser más o menos así. Tenemos más o menos esto. Por acá va a entrar el agua, por este lado va a salir y vamos entonces a armar. Así que entonces nuestro tubo de Venturi casero. Voy a medir el caudal con la ayuda de una manguera que está conectada directamente a la llave, un cronómetro y un balde de agua que tiene las demarcaciones en litros. Voy a realizar este procedimiento 6 veces para sacar un caudal promedio. 2 litros en 22.2 segundos. Ahora lo que voy a hacer es medir la temperatura del agua, esto para calcular el número de Reynolds. Tenemos 22 grados centígrados.
Experimento tubo de Venturi K0. Los datos conocidos: el caudal medido con cronómetro y volumen de agua, 225.030 centímetros cúbicos sobre segundo, que es lo mismo que 2.25 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. El área transversal, siendo ese el punto 1 y este el punto 2, son dos círculos de diámetro 8.5. El área 1 sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el área 2 igualmente, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Las velocidades en los puntos 1 y 2 es caudal sobre área. Entonces, caudal conocido y área conocida, en el punto 1 encontramos la velocidad media, es 3.97 centímetros sobre segundo. En el punto 2 sería 12.44 centímetros sobre segundos. Tenemos entonces que la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Para el número de Reynolds, tenemos velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. La temperatura del agua era de 22 grados centígrados, por lo que la viscosidad cinemática es de 0.963 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. En el punto 1 tenemos velocidad conocida y diámetro conocido. Nos da el número de Reynolds 3504.15, es adimensional. Tenemos entonces un flujo de transición para el punto 1, que es el punto más grande. Y en el punto 2, que es la garganta, tenemos velocidad conocida, diámetro conocido y el número de Reynolds 6200. Esto nos da entonces un flujo turbulento. Para las presiones de los puntos 1 y 2, sabiendo que las presiones en un punto son gamma por h, tenemos la altura en el punto 1, 8.05 centímetros, por el gamma del agua 9810 newton metro cúbico. La presión 1 es 789.705 pascales. Y la presión en el punto 2 simultáneamente, 7.9 centímetros por el gamma del agua, es 774.99 pascales. Esto nos deja ver que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Para la conservación de masa, vamos a tomar estas tres premisas: flujo unidimensional, volumen de control fijo y flujo permanente. Podemos usar entonces la ecuación número 3. Para la entrada tenemos vamos a trabajar con una velocidad como flujo unidimensional, la velocidad media, que ya es conocida. El ángulo entre los vectores velocidad 1 y diferencial de área es 180 grados. Y el diferencial de área es el de un círculo, 2pi por r de r, quedando entonces la ecuación a la entrada como densidad por velocidad 1, coseno de 180 por 2pi por r de r, la integral de 0 al radio. Para la salida, el ángulo entre los dos vectores, como apuntan en la misma dirección, es 0 grados. Y el área 2 es pi por r al cuadrado. Sería entonces esta la expresión de la salida. Retomando la ecuación, nos quedaría así. Tenemos que el coseno de 180 es negativo, por lo que podemos igualar la expresión. Vamos a encontrar la velocidad en el punto 2, conociendo la velocidad en el punto 1. Cancelamos los términos semejantes, en este caso densidad y pi, y vamos a resolver la integral. La integral nos da entre 0 y el radio, nos da 3.34 por 10 a la menos 5. Y despejando la velocidad, nos queda entonces 0.12 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la salida del volumen de control, es decir, acá. La velocidad inicial era 0.1244, la que medimos con el caudal. Eso nos da un porcentaje de error de 3.53%.
Ahora hacemos Bernoulli entre los puntos 1 y 2 con un volumen de control fijo y una línea de corriente de 1 a 2 con un nivel de referencia justo en los centros de los dos círculos. Tenemos entonces la presión 1 sobre gamma del agua, B1 al cuadrado sobre 2G más Z1, y lo mismo para el punto 2. Vamos a cancelar entonces Z1 y Z2 porque están en la línea de referencia. Y las velocidades las vamos a cambiar por caudal al cuadrado sobre 2G sobre área al cuadrado. Nos queda entonces así. Vamos a proceder a despejar el caudal. Pasamos al otro lado la presión 2 y al otro lado a restar esta expresión. Sacamos factor común caudal al cuadrado y pasamos a dividir esta expresión de acá. Ahora raíz a ambos lados para despejar el caudal y conociendo la presión 1, la presión 2, el área 1 y el área 2, aparte de el peso específico del agua y la gravedad como 9.81, ese caudal nos da 3.27 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Y el caudal hallado inicialmente con cronómetro y volumen de agua era 2.25 por 10 a la menos 4. Tenemos entonces un porcentaje de error de 45.3%. Esto debido a las fugas del agua, a que tomamos el experimento como un flujo ideal. Para la línea de energía y de gradiente hidráulico recordamos que es P sobre gamma más Z más velocidad cuadrada sobre 2G y la línea de gradiente hidráulico P sobre gamma. En el punto 1 tenemos presión conocida y velocidad conocida, nos da 8.06 centímetros, es la línea roja. Y la línea de gradiente hidráulico es 8.05 centímetros, que es la verde que está justo debajito. Y en el punto 2 tenemos la línea de energía con la presión conocida y la velocidad conocida, 7.97 centímetros, disminuye. Y la línea de gradiente hidráulico, 7.9 centímetros, disminuye un poquitico. Está en verde, acá la tenemos. Para las fuerzas en el volumen de control vamos a poner esta fuerza en esta pared apuntando hacia abajo. Ecuación del momentum es igual a sumatoria de fuerzas en X, igual a densidad por caudal por B2 menos B1. Hacemos la sumatoria de fuerzas teniendo en cuenta este como el eje X y también vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos W igual a menos FY. Tomamos un volumen de control, un volumen 1 es un cilindro, el volumen 2 es este otro cilindro y el volumen 3 es un tronco de cono. Tenemos un volumen total de 624.16 centímetros cúbicos. El volumen total por el gamma del agua nos da el peso y el peso es igual a menos la fuerza en Y. Retomando la ecuación de momentum, encontramos entonces la fuerza 1 que es presión 1 por área 1, ambas conocidas, lo que nos da 4.481 newton, y la presión en el punto 2 conociendo la fuerza en el punto 2 conociendo la presión y el área sería 1.402 newton, y esta expresión de densidad por caudal por B2 menos B1 que acá la tenemos nos da 0.019 newtons, siendo entonces Fx igual a 3.098 newtons. La componente en Y iba entonces hacia arriba y la componente en X la tenemos correcta. Ahora, el ángulo de inclinación de esa fuerza resultante en esta pared va a ser tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X, dándonos 63.2 grados. Y la fuerza va a ser ambas componentes al cuadrado, raíz cuadrada de ello. Nos da 6.862 newtons con un ángulo de 63.2 grados. Y así terminamos entonces los cálculos de este experimento.